perversos sistemas de educación hace cuanto puede por oscurecer la luz del cielo. Las especulaciones filosóficas y las investigaciones científicas que no reconocen a Dios están haciendo millares de escépticos. En los colegios de hoy se enseñan y explican ampliamente y con sumo cuidado las conclusiones a las cuales llegaron los hombres instruidos como resultado de sus investigaciones científicas. Y de ese modo se implanta bien clara la impresión de que si estos eruditos tienen razón, la Biblia no puede tenerla. El escepticismo, ustedes saben que escepticismo es la desconfianza, duda de la verdad. O sea, eso pone. Entonces, el escepticismo es atractivo para la mente humana. O sea, dudar de la verdad, ¿no es cierto? La juventud ve en él una independencia que cautiva la imaginación y así es víctima del engaño. Satanás triunfa, ¿ves? Él nutre cada semilla de duda que sembró en los corazones jóvenes, la hace crecer y llevar fruto y pronto se recoge una abundante cosecha de incredulidad. Precisamente porque el corazón humano se inclina al mal, resulta peligroso arrojar semillas de escepticismo en la mente de los jóvenes. Todo lo que debilita la fe en Dios le roba al alma el poder para resistir a la tentación. Lo despoja de su única salvaguardia contra el pecado. Necesitamos colegios en que se enseñe a la juventud que la grandeza consiste en honrar a Dios manifestando su carácter en la vida diaria. Necesitamos aprender de Dios por medio de su palabra y sus obras para que nuestra vida pueda cumplir los designios divinos. Los autores incrédulos. Dice, muchos creen que para obtener una educación es esencial estudiar los escritos de autores incrédulos, porque dichas obras encierran muchas brillantes joyas de pensamiento. Pero, ¿quién fue el que creó estas gemas? ¿Fue Dios? ¿Y solo Dios? Él es la fuente de toda luz. Entonces, ¿por qué habríamos de internarnos en el fárrago de errores contenidos en las obras de los incrédulos en busca de unas cuantas verdades intelectuales cuando toda la verdad está a nuestra disposición? ¿Cómo es que hombres en pugnas con el gobierno de Dios llegan a poseer la sabiduría de que a veces hacen gala? Satanás Satanás mismo fue educado en las aulas celestiales y conoce el bien y el mal. Mezcla lo precioso con lo vil y esto le da poder para engañar. Pero porque Satanás se haya revestido de esplendor celestial, ¿lo habremos de recibir como ángel de luz? El tentador tiene sus agentes, educados según sus métodos, inspirados por sus espíritus e idóneos para su obra. ¿Cooperaremos nosotros con ellos? ¿Recibiremos las obras de sus agentes como esenciales para adquirir educación? Si el tiempo y el esfuerzo consagrados a sacar alguna que otra idea brillante de las enseñanzas de los incrédulos se dedicaran a estudiar las preciosas enseñanzas de la palabra de Dios, millares que hoy se encuentran en tinieblas y en sombra de muerte, se regocijarían en la gloria de la luz de la vida. Conocimientos históricos y teológicos. Dice así: como preparación para la obra cristiana, muchos creen necesario adquirir un extenso conocimiento de escritos históricos y teológicos. Se figuran que este conocimiento los ayudará a enseñar el Evangelio, pero el estudio laborioso de las opiniones de los hombres tiende a debilitar su ministerio más bien que a fortalecerlo. Cuando veo bibliotecas atestadas de enormes obras
de erudición histórica y teológica, me pregunto, ¿para qué gastar dinero en lo que no es pan? Juan 6 nos dice, más de lo que podemos encontrar en semejantes obras, Cristo dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. El que cree en mí tiene vida eterna. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso lo podemos ver en San Juan 6, capítulo 6, versículos 35, 51, 47 y 63. Dice, hay un estudio de la historia que no debe condenarse. La historia sagrada. Fue uno de los estudios que cursaban los alumnos en las escuelas de los profetas. En la crónica de su trato con las naciones le seguían las huellas de Jehová. Así también debemos considerar hoy la relación de Dios con las naciones de la tierra. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las obras de la providencia en los grandes movimientos de reforma y comprender la marcha de los acontecimientos que movilizan a las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Semejante estudio suministrará ideas amplias y abarcantes de la vida. Nos ayudará a entender algo de lo que se relaciona con ella y depende de ella. Nos enseñará cuán maravillosamente unidos estamos en la gran fraternidad de la sociedad y de las naciones, y hasta qué punto la opresión y la degradación de un solo miembro perjudica a todos. Pero la historia, tal como suele estudiarse, se relaciona con las hazañas, de un hombre, sus victorias guerreras y su éxito en alcanzar poder y grandeza. Pero se olvida la intervención de Dios en los asuntos de los hombres. Poco estudian la realización del designio divino en el levantamiento y la caída de las naciones. Hasta cierto punto, la teología tal como se la estudia y enseña también es pura especulación humana que solo sirve para oscurecer el consejo como palabra sin sabiduría. Eso lo podemos ver en Job 38, capítulo 38, versículo 2. Muchas veces el motivo para acumular tantos libros al respecto no es el deseo de obtener de ellos alimentos para el espíritu y el alma, sino más bien la ambición de familiarizarse con filósofos y teólogos, el deseo de presentar el cristianismo a la gente con términos y proposiciones cultas. No todos los libros escritos pueden contribuir al propósito de una vida santa. El gran maestro decía, aprendan de mí, lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan mi mansedumbre y mi humildad. Vuestro orgullo intelectual no los ayudará a relacionarse con las almas que están pereciendo por falta de pan de vida. Al estudiar esos libros, permite que resplandezcan las lecciones prácticas que deberían aprender de Cristo. Con los resultados de ese estudio no se alimenta la gente. Muy pocas de las investigaciones que tanto fatigan la inteligencia proporcionan algo que lo ayude a uno a trabajar con éxito en bien de las almas. Dice que el Salvador vino para dar buenas nuevas a los pobres. Eso lo podemos ver en Lucas 4:18. En su enseñanza hacía uso de los términos más sencillos y de los símbolos más claros, y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Marcos 12:37. Los que hoy procuran hacer su obra para este tiempo necesitan una comprensión más profunda de las lecciones dadas por él. Las palabras del Dios vivo son lo más sublime de toda educación.
Los que sirven a la gente necesitan comer del pan de vida. Esto les dará fuerza espiritual y así serán preparados para servir a todas las clases de personas. Los clásicos. Dice que en los colegios y universidades millares de jóvenes dedican buena parte de los mejores años de su vida al estudiar el griego y del latín. Y mientras están empeñados en estos estudios, la mente y el carácter se amoldan a los malos sentimientos de la literatura pagana, cuya lectura se considera generalmente como parte esencial del estudio de dichos idiomas. Los que se han familiarizado en los clásicos declaran que las tragedias griegas están llenas de incestos, asesinatos y sacrificios humanos hechos a dioses sensuales y vengativos. Mucho mejor sería para el mundo que se prescindiera de la educación conseguida de semejantes fuentes. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que se quemen sus pies? Proverbios 6:28. ¿Quién hará puro, quién hará puro de inmundo? Nadie. Job 14:4. Entonces, ¿podemos esperar que la juventud desarrolle un carácter cristiano mientras su educación es moldeada por la enseñanza de los que desafiaron los principios de la ley de Dios? Al prescindir de toda restricción y sumirse en diversiones temerarias, disipaciones y vicios, los alumnos no hacen otra cosa que imitar lo que esos estudios les presentan. Hay carreras en que es necesario el conocimiento del griego y del latín. Algunos han de estudiar esos idiomas, pero el conocimiento de ellos, que resulta indispensable para los fines prácticos, puede adquirirse sin estudiar una literatura corrompida y corrupta. Muchos no necesitan conocer el griego ni el latín. El estudio de las lenguas muertas debería posponerse al de temas que enseñen el empleo correcto de todas las facultades del cuerpo y la mente. Es una locura que los estudiantes dediquen su tiempo al estudio de lenguas muertas y a adquirir conocimiento de libros, cualquier ramo. Es menoscabo de su preparación para las obligaciones prácticas de la vida. ¿Qué llevan consigo los estudiantes al salir del colegio? ¿A dónde van? ¿Qué van a hacer? ¿Tienen el caudal del conocimiento necesario para enseñar a otros? ¿Han sido educados para ser buenos padres y madres? ¿Pueden ponerse a la cabeza de una familia como maestros sabios? La única educación digna de ese nombre es la que induce a los jóvenes y a las señoritas a ser como Cristo. Lo que los habilita para llevar las responsabilidades de la vida y la que los prepara para ser jefes de familia, esa educación no se adquiere con el estudio de los clásicos paganos. Ahora hay un subtítulo de literatura sensacionalista. Muchos de las populares publicaciones cotidianas están plagadas de episodios, sensacionales y educan a la juventud en la perversidad y la llevan por la senda de la perdición. Niños de tierna edad son viejos en el conocimiento del crimen. Las narraciones que leen los incitan al mal. Realizan en la imaginación las hazañas descritas en su lectura hasta que llega a despertarse en ellos el ardiente deseo de cometer un crimen y evitar el castigo. Para la mente activa de niños y jóvenes, las escenas escritas en fantásticas revelaciones del futuro son realidades. Al predecirse revoluciones y describirse toda clase de procedimientos encaminados a acabar con las vallas de la ley y el dominio propio, muchos concluyen por adoptar el espíritu de esas representaciones. Son inducidos a cometer crímenes aún peores, si es posible, que los narrados tan vívidamente
por los escritores. Con tales influencias, la sociedad está en vía de desmoralizarse. Las semillas de la licencia son sembradas a manos llenas. Nadie debe sorprenderse de que de ello resulte tan abundante cosecha de crímenes. También aquí habla acerca de las novelas, las famosas novelas. Apenas en menor grado que las obras ya mencionadas, son una maldición para el lector las novelas y los cuentos frívolos y excitantes. Pueden ser que el autor quiera enseñar en su obra alguna lección moral y saturarla de sentimientos religiosos, pero muchas veces estos solo sirven para velar las locuras e indignaciones del fondo. El mundo está inundado de libros llenos de errores seductores. La juventud recibe como verdad lo que la Biblia denuncia como falsedad y le gusta con pasión el engaño que arruina el alma. También habla ficción de alto nivel. Ciertas obras de ficción fueron escritas con el propósito de enseñar la verdad o denunciar algún gran mal. Algunas de esas obras han hecho algún bien. Sin embargo, han ocasionado un daño indecible. Contienen declaraciones y descripciones de estilo refinado que excitan la imaginación y despiertan toda una serie de pensamientos llenos de peligro, especialmente para la juventud. Las escenas descritas son vividas una y muchas veces en el pensamiento del lector. Semejantes lecturas inutilizan la mente para la utilidad y la incapacitan para el ejercicio espiritual. Destruyen el interés por la Biblia. Las cosas del cielo ocupan entonces poco lugar en el pensamiento. Al detenerse la mente en las escenas de impureza descrita, se despierta la pasión y el resultado es el pecado. Perdón. Aún la ficción que no contenga sugerencias impuras o esté destinada a enseñar principios excelentes es perjudicial. Fomenta el hábito de la lectura rápida y superficial, solo por el interés que la intriga. Tiende así a destruir la facultad de pensar con hilación y vigor. Incapacita al alma para examinar los grandes problemas del deber y del destino. Dice que al fomentar el amor a la mera diversión, la lectura de las obras de la imaginación produce hastío de los deberes prácticos de la vida. Con su poder excitante y embriagador, son no pocas veces una causa de enfermedad mental y física. Más de un hogar miserable y descuidado, más de un inválido para toda la vida, más de un demente en un manicomio, llegó a ser lo que es por causa de la lectura de las novelas. Fuertes estas palabras, hermanos. Vamos a ver ahora los mitos y cuentos de hadas. Se insiste a menudo de que para quitar a la juventud el gusto por la literatura sensacionalista o indigna debe proporcionársele una mejor clase de ficción. Pero esto es como intentar curar a un borracho, dándole en vez de aguardiente bebidas fermentadas más suaves como vino, cerveza o sidra. El uso de esta bebida fomentaría continuamente la sed de estimulantes más activos. La única seguridad para el borracho y la única salvaguardia para el hombre temperante es la abstinencia total. Para el amante de la ficción rige la misma regla. La abstinencia total es su única seguridad. Dice que la educación de los niños y jóvenes ocupa hoy un sitio importante. Los cuentos de hadas, los mitos y los relatos ficticios. En las escuelas se usa el libro de ese carácter y se los encuentra en muchos hogares. ¿Cómo pueden permitir los padres cristianos que sus hijos se nutran de libros tan llenos de mentiras?
Cuando los niños preguntan el significado de cuentos tan contrarios a la enseñanza de sus padres, se les responde que dichos relatos no son verdad. Pero eso no elimina los malos resultados de tal lectura. Las ideas presentadas en esos libros extravían a los niños, les imparte opiniones erróneas acerca de la vida y les engendra y fomenta el deseo por lo falso e ilusorio, o sea, la ilusión. El uso tan generalizado de semejantes libros en nuestros días es uno de los ardiles de Satanás, quien procura desviar la mente de viejos y jóvenes en la gran obra de la formación del carácter. Desea que nuestros niños y jóvenes sean arrastrados por los engaños destructores de almas con que sigue llenando el mundo. Por eso procura apartar de la palabra de Dios la mente de unos y otros e impedirles obtener el conocimiento de esas verdades que podrían servirles de salvaguardia. Jamás, dice, jamás deberían ponerse en las manos de niños y jóvenes libros que perviertan la verdad. No permitamos que en el curso de su educación nuestros hijos reciban ideas que resulten ser semilla de pecado. Si las personas de edad madura no leyeran tales libros, estarían ellas mismas en situación más seguras y con su buen ejemplo e influencia facilitarían la tarea de guardar de la tentación a la juventud. Una fuente más pura. Dice que tenemos en abundancia lo real y divino. Los que tienen sed de conocimiento no necesitan acudir a fuentes corrompidas. El Señor les dice, aquí vamos a ver Proverbios 22 del 17 al 29, lo que leímos, Salmo 78, versículos 5, 4, 6 y 7, y Proverbios 10, 22. Y dice así, inclina tu oído, escucha las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. El otro dice, para que tu confianza esté puesta en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿Acaso no te he escrito 3 veces con consejos y ciencia para hacerte saber con certidumbre las palabras de verdad y a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? Otra cita dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan y los que se levanten, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. O sea, de generación en generación debe ser. Y el último, Proverbios 10:22, la bendición, dice, de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora vamos a ver la enseñanza de Cristo. Así también presentó Cristo los principios de la verdad en el Evangelio. En su enseñanza podemos beber de las fuentes puras que emanan del trono de Dios. Cristo hubiera podido comunicar a los hombres conocimientos que habrían sobrepujado cualquier revelación anterior y dejado en segundo plano todo otro descubrimiento. Hubiera podido desentrañar misterio tras misterio y concentrar alrededor de esa maravillosas revelaciones el pensamiento activo y serio de las generaciones sucesivas hasta el fin de los tiempos. Pero ni por un momento quiso dejar de enseñar la ciencia de la salvación. Apreció su tiempo, sus facultades y su vida, y los empleó tan solo como medios para realizar la salvación de almas de los hombres. Vino a buscar y salvar los perdidos, y no quiso desviarse de su propósito, ni permitió que cosa alguna lo apartase de él.
Cristo comunicó únicamente el conocimiento que podía ser utilizado. Su instrucción se limitaba a lo que quería la condición de la gente en la vida práctica. No satisfacía la curiosidad que los inducía a dirigirle preguntas indiscretas. Aprovechaba más bien esas ocasiones para dirigir llamados solemnes, fervientes y vitales, a los que tenían ardientes deseos de recoger fruto del árbol de la ciencia. Les ofrecía el del árbol de la vida. Todos los caminos les estaban cerrados, menos el que conduce a Dios. Toda fuente estaba sellada, menos la de la vida eterna. Nuestro Salvador no alentaba a nadie a asistir, a las escuelas rabínicas de su tiempo. Dice, para evitar que su mente fuese corrompida por el estribillo. Dicen, o se ha dicho, eso es lo que ahí enseñaban. Entonces, ¿por qué aceptaríamos como suprema sabiduría las palabras inciertas de los hombres cuando disponemos de una sabiduría mayor e inefable? Lo que he visto de las cosas eternas y de la debilidad humana ha impresionado hondadamente mi mente y ha influido en el trabajo de mi vida. No veo nada en que el hombre merezca alabanza ni gloria. No veo ningún motivo de confianza ni de alabanza en las opiniones de los sabios de este mundo, ni en la de los llamados grandes. ¿Cómo pueden los que carecen de iluminación divina formarse una idea exacta de los planes y caminos de Dios? ¿O niegan a Dios e ignoran su existencia? ¿O circunscriben el poder divino dentro de sus mezquinos conceptos? Prefiramos que nos enseñe el ser que creó los cielos y la tierra, el que ordenó las estrellas en el firmamento y el que señaló al sol y a la luna su obra respectiva. Conocimiento práctico. Es correcto que la juventud sienta que debe alcanzar el más alto desarrollo de sus facultades mentales. No debemos poner límites a la educación que Dios ha hecho ilimitada. Pero de nada nos sirve lo que logramos si no lo empleamos para la honra de Dios y beneficio de la humanidad. No conviene atestar la mente con estudios que requieran intensa aplicación, pero que no se utilizarán en la vida práctica. Una educación tal resultará una pérdida para el estudiante, pues dichos estudios disminuyen el interés y la afición del joven por los estudios que lo prepararían para una vida provechosa y lo harían capaz de llevar sus responsabilidades. Una educación práctica vale mucho más que cualquier acumulación de teorías. Ni siquiera es suficiente tener conocimientos. Hemos de saber cómo aprovecharlos debidamente. El tiempo, los recursos y el estudio que tantos invierten para adquirir una educación relativamente útil deberían dedicarse a obtener una preparación que los hiciera hombres y mujeres prácticos, capaces de llevar las responsabilidades de la vida. Semejante educación es sumamente valiosa. Entonces, debemos de tener en cuenta eso, el tiempo, los recursos y el estudio que tanto se invierten para adquirir una educación relativamente inútil, deberían dedicarse a tener una preparación que los hiciera hombres y mujeres prácticos, capaces de llevar la responsabilidad de la vida. Semejante educación es sumamente valiosa. Y vamos a leer aquí educación para el corazón. Es el último párrafo. Lo que necesitamos son conocimientos que robustezcan la mente y el alma y que nos hagan mejores hombres y mujeres. La educación del corazón es mucho más importante que lo aprendido en los libros. Es bueno hasta esencial
poseer cierto conocimiento del mundo en que vivimos, pero si no tenemos en cuenta la eternidad, experimentamos un fracaso del cual jamás nos repondremos. Dice que el estudiante puede dedicar todas sus facultades a adquirir conocimientos, pero si no conoce a Dios ni obedece las leyes que gobiernan su propio ser, se autodestruirá. Los malos hábitos le hacen perder la facultad de apreciarse y gobernarse a sí mismo. No puede razonar correctamente acerca de asuntos del mejor interés para él. Es temerario y falto de criterio en el modo de tratar su mente y su cuerpo. Dice que por haber desatendido el cultivo de los principios correctos, se arruina para este mundo y para el venidero. Si la juventud se diera cuenta de su propia debilidad, encontraría su fuerza en Dios. Si los jóvenes buscaran ser enseñados por el ser que los haría sabios en sabiduría divina, su vida fructificaría en bendiciones para el mundo. Pero si dedican su mente al mero estudio mundano y especulativo, y así se separan de Dios, perderán todo perderán todo lo que se enriquece, lo que enriquece la vida, perdón. Entonces perderán todo lo que enriquece la vida. O sea, ¿qué es lo que debemos hacer, queridos hermanos? Ir a la fuente de sabiduría, ir a Dios, ¿no es cierto? Él es la fuente de sabiduría, o sea, tenemos que conocerlo primeramente a Él, tenemos que buscarlo y tenemos que decirle que Él nos enseña. Vamos a orar. Gracias, Padre Eterno, por todas estas palabras maravillosas que tú nos enseñas en esta mañana. Nos enseña que tengamos cuidado, Señor, del enemigo, porque Él ha puesto muchas cosas en la mente de todos los seres humanos y especialmente la juventud, Señor, para que se desvíen de tus caminos, de tus santos caminos. Permite, Señor, que estas palabras tengan fruto, Señor, y que lo que los escuchamos aquí podamos transmitirlas a nuestros hijos, a nuestros nietos, y así, Señor, para que aquellas personas que aún no te conocen puedan conocerte y puedan ir a la fuente de la sabiduría. Gracias, Padre. Bendice este grupo. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanitos, hemos leído entonces el capítulo 37, lo falso y lo verdadero de la educación, de este hermoso libro, El Ministerio de Curación.